capullo de Malbón, conviviendo con la ortiga del bigote. El que tiraba botellas cuando me encontraba en Yuta por tus noches. Pinto, fiesta y sonido, hay carbones encendidos y faroles. Todo el evento recaudado se hará la noble causa de tus proles. Ciertos deseos abren camino. Hay muchos modos de caminar. Lleno de espinas el piso elegido. ¿Quién sabe dónde? Bailando se va. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Siga Siga aquí en Latestream con mis compañeros Ariel Bulsico y Gustavo Gamboa. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Aquí expectantes de tu columna, Ariel, de los miércoles, ¿cómo no? que tiene la palabra Milei en su título, así que seguramente marzo. será picante. Claro Milei que a sí. marzo. Bueno, hoy también vamos a tener dos entrevistas, una con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, que bueno, participa de este Frente de Sindicatos Unidos, es un polo de poder dentro de la CGT que está tensionando hacia la CGT más dialoguista con el gobierno de Milei. Un frente de sindicatos combativos que está, bueno, proponiendo e impulsando generar acciones más potentes, ¿no? Contra, bueno, ya lo que fue la derrota ante la reforma laboral, la ley de reforma laboral, que fue victoriosa para el gobierno de Milei y sus aliados. Así que, bueno, vamos a conversar con Furlan y también con Esteban Paulón, con el diputado nacional de Provincias Unidas, que, bueno, pertenece, como ustedes saben, al Partido Socialista y que fue una de las pocas voces que se pronunció en forma contraria a la formación de un frente que incluya a La Libertad Avanza. Hay algunos otros referentes políticos que estuvieron pronunciándose muy suavemente, como, bueno, el diputado provincial Farías, o como, bueno, Rubén Galassi también salió en algunos medios de Santa Fe, ¿saben? Sobre todo en medios de Santa Fe. Los socialistas hasta ahora, ¿no? Los radicales. No, los radicales al Bueno, revés. ¿Corral es radical o no? Sí, Corral. es radical. Claro, por supuesto, los radicales. Radical con peluca. Radical con peluca radicales. salieron. Bueno, él es medio pelado, pero ¿Estarán midiendo o no? ¿O será algo más concreto? Sí, yo creo que están con las cartas orejeando, me A ver, parece, ¿no? Bueno, sí, Corral salió a decir que habría que abrir esta posibilidad de conversación con La Libertad Avanza. Y por supuesto, Cristian Cuna, que es un funcionario del gobierno de Puyaro, es secretario de Cooperación, es uno de los principales impulsores de esta alianza con La Libertad Avanza, muy convencido y sobre todo alertando frente a lo que él llama el fantasma del comunismo. No, fantasma no dice porque sería... debería haber leído el manifiesto comunista, pero lo que dice es que, bueno, ante el avance y la posibilidad de que Juan Monteverde sea intendente de la ciudad de Rosario, todo el arco político debería unirse contra el marxismo, Monteverde, leninismo. contra el comunismo de Monteverde, lo cual habla de un macartismo, de una ideología muy reaccionaria y antidemocrática, Sí, ¿no? y actualizar un poquito el discurso, porque eso ya que... Berreta, Muy claro, tremendo, berreta. muy Pero se ve tremendo. que les da resultados. Muy tremendo. Bueno, están apelando a ese formato División, sí. antikirchnerista y apelando al fantasma del comunismo, de lo que es la batalla cultural, ¿no? De sus ideólogos hoy un poco caídos en desgracia, como Laje, Del amigo Laje, claro. sí. Bueno, Gordodam. Sí, ese es en el mundo, Una en el mundo trilogía. tuitero, o claro, Nicolás Márquez, que directamente, bueno, Muy fuerte todo. está un poco de última. Pero bueno, así estamos. Este Creo es el que van a programa de hacer hoy. un retiro espiritual. Sí, ¿no? Bueno, sí, se van para a juntar acá con el renovar pastor el de acá de programa. Rosario, que también andan trabajando. ¿Puedo recordar algo, Ceci Sí. y querido Pato? Estamos de presidenta interina ahora, Sí. que es Karina Milei, porque, claro, Karina Milei es la presidenta en ejercicio ahora, no correspondería por la Constitución Nacional
y por el respeto a las instituciones, pero como eso está alejado en estos tiempos, le correspondería a Sí, Villarruel. el Pero rol como del vicepresidente. cada uno hace lo que quiere en estos tiempos y todo se permite. Karina se quedó, Milei volvió a ir a Estados Unidos, viaje número 35 en toda su gestión. Sí. Y como está el lío de Adorni, se tuvo que quedar Karina. Siempre que se iba Karina y su hermano, el presidente, quedaba como presidente en la práctica Adorni. Pero ya sería mucho. Entonces quedó Karina. Tienen Quedó miedo que se lleven Que es un poco los menos, atributos. se supone que es un poco menos. sí. Bueno. El tema es que dicen, bueno, queda Karina acá, pero ¿quién lo acompaña y lo contiene a Milei allá? Bueno, tampoco se puede dividir la señora Karina Milei en tanto. En ¿no? tanto, no puede Pero tanto. la presidenta en la práctica es Karina Milei. Cualquier cosa que esté firmando en este momento habría Claro. que preocuparse. Bueno, muy bien. Ya en instantes comenzamos con la columna de Ariel Bulsico. Dale. Bárbaro. La columna de hoy se titula La moral de Milei a marzo. A propósito de lo de Adorni y todo el revuelo que hay, que cada vez le aparece algo nuevo. Hay muchos que dicen, nos distraen con este tema de Adorni, ¿no? Yo creo que tenemos que apuntar nosotros desde el campo nacional y popular a profundizar las denuncias de corrupción de estos gobiernos. Porque si no, nunca hablamos de la corrupción. Hablan ellos de la corrupción, que parece que los otros son los corruptos, y ellos se disfrazan de ficha limpia, de transparencia y de moral, y después terminan siendo un verdadero desastre. Como digo otras veces, este plan de gobierno neoliberal contempla en su programa el saqueo del gobierno. Para eso van, el saqueo del Estado. Y voy a repasar una cantidad de hechos que quedan fuera de agenda y que forman parte de estos 28 meses de Milei en el gobierno, con lo cual he tratado de sintetizar. Hay más, que hay un caso de corrupción por mes en el gobierno de Milei. Voy a ser rápido porque si no, no nos va a alcanzar el programa de hoy, así que disculpen. Pero voy a tratar de ir en 28, tengo, Ceci. 28. ¿Vos me podés ayudar? Vamos, dale. Voy a pasar rápido. Vamos. Número 1. Hotel Libertador. Se alojó el presidente después de ganar el balotaje y ya como presidente. Desde el 22 de octubre hasta el 8 de enero del 2024. Es el hotel de su amigo Elstein, ¿no es cierto? Del grupo IRSA. Estuvo incluso ya como presidente en ese hotel, donde ¿qué pasaba en ese hotel? No había registros de ingresos y de salidas, así que nadie sabe qué pasó en las reuniones cuando ya Milei era presidente. Voy a seguir con el tema Andis, la discapacidad españolo, allí el abogado personal, amigo íntimo de Milei, con el 3% para Karina Milei. Quiero seguir con la hija de Calvete también. La hija de Calvete es un operador que recaudaba en torno a las coimas de la agencia de discapacidad, y a la hija de Calvete, que era funcionaria del Ministerio de Economía, se le encontró en un cajón en su departamento $700.000, además de pesos y euros. $700.000 en un cajoncito guardado en un humilde departamento de quien era funcionaria del Ministerio de Economía, que después renunció. Ella tuvo que renunciar. Exactamente. A diferencia de Adorni, a ella le hicieron renunciar. Sí, rápido. Pero bueno, también estaba hasta las manos, ¿no? Sí. Caso Libra, bueno, muy conocido ya, Milei, Karina. Algunos dicen que lo de Adorni lo siguen teniendo porque también tiene que ver con Libra, para no despegarlo y que después no empiece a hablar. El caso Espert, ¿se acuerdan de Espert, candidato en Buenos Aires? El hombre que decía cárcel o bala. Bueno, lo mantuvieron hasta que pudieron como candidato, con un apoyo amplio del presidente y de su hermana, también como pasa ahora con Adorni, hasta que no se lo pudo aguantar más. Está hasta las manos Espert en sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Lorena Villaverde, a propósito de narcos De y esa demás, zona. ¿no? Fue electa senadora. La señora Villaverde era diputada, fue electa senadora en las últimas elecciones de octubre. No pudo asumir como senadora por sus antecedentes en Estados Unidos. Tiene prohibido ingresar porque se le encontró que llevaba droga en un viaje que hizo. Pero sin embargo sigue siendo diputada. No pudo asumir como senadora, pero sí es diputada. Lorena Villaverde. Bueno, el caso Cuader, a no olvidarse, ¿no? De Cuader en Paraguay. La valija. ¿Cómo? El que llevaba la valija con los La valijita, $200.000. mira cómo te acordás Sí. bien, Ceci. Que cambió el voto sobre la hora también, ¿no? Claro, cambió el voto por la ley, era del bloque peronista, cambió el voto cuando se discutió la ley ómnibus a favor del gobierno, Claro. permitió votarse la ley ómnibus a favor del gobierno, y después le encontraron $200.000 no declarados cuando intentaba cruzar Claro. a Paraguay con su secretaria.
Está allá, trincherado. Es una especie de Pipín Simón durante Macri. Este es Cuadra durante la gestión de Milei. Los guardan en países limítrofes para que no hablen. Iba a ser embajadora de la UNESCO. No le dio el pine, como digo yo. No, necesitaba tener algún título. Pero... Hace 2 o 3 días fue declarada embajadora en Canadá. Mirá qué lindo currito. Es Bettina Krexel, ex senadora, a cambio de votar a favor de la ley Bases. Esto fue público incluso. Esta señora fue designada por votar la ley Bases como embajadora de Canadá. Iba a ser de la UNESCO, pero era mucho ya. Otro caso, créditos del Banco Nación recientemente, ¿no? Se conoció los créditos para los libertarios. Muchos funcionarios del Banco Central, del Ministerio de Caputo y también algunos legisladores de la Libertad Avanza o que se pasaron del PRO a la Libertad Avanza. Recordamos en Santa Fe el caso del señor Bongiovanni. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, porque Alejandro. cuando pasás rápido, hay un premio. Hay un premio, exactamente. Esto fue muy rápido. ¿Y qué premio? Nucleoeléctrica de Ramián Deidel, también amigo del presidente. Duró 1 año en Nucleoeléctrica, que tiene que ver con una empresa del Estado que se quiere privatizar y que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Bueno, allí 133 tarjetas corporativas, tarjetas de crédito para gastar en shopping, en viajes al exterior, en playas. En bares, en restaurantes, pero cifras millonarias. Sí. A propósito del Estado. Loca por las compras, parece. Loca por el Era una discoteca. el free shop. Sí, sí. En una discoteca, claro. Sí, sí, sí. No, es escándalo. Lo tomamos a broma. Usaba para divertirse. Exactamente. 133 tarjetas de créditos corporativas que las pagamos todos para que ellos hagan la gran fiesta. Quiero decirles que esos funcionarios cobran de Nucleoeléctrica entre 14 y 16 millones de pesos por mes. Sí, sí. Por mes, señor Gustavo. ¿Qué te parece? Es una banda instalada en el Estado para todo esto. Bueno, tengo más. Sobreprecios en PAMI. Chats de oftalmólogos que denunciaban sobreprecios cuando el PAMI definió que ya los oftalmólogos no iban a comprar los lentes recetados para sus pacientes, sino que lo iba a hacer el PAMI directamente con sobreprecios. Lentes de 35.000 pesos se terminaron pagando en 150.000 pesos. De 35.000 a 150.000 pesos, sobreprecios. Número 12, designación de militantes de la Libertad Avanza y candidatos dentro del PAMI. También en el PAMI Rosario, PAMI Santa Fe. Militantes de la Libertad Avanza fueron a trabajar al PAMI. Háblame de casta. Ay, me estoy cansando, Bueno, sospecha de corrupción por coimas en la carbonífera Río Turbio. Audios de un intermediario que hablaba de beneficiar a una empresa Tegui en torno a negocios precisamente de carbonífera Río Turbio. La empresa de Menem contratada, de los Menem, empresas de Menem contratadas por el Banco Nación, Ted Security, familia Menem, otra vez Menem, ¿qué se puede esperar? ¿Me van a decir que vienen a luchar contra la casta? Es verso. Chicos, les pedí un montón de pantallitas que ya nos las estamos pasando porque me olvidé, pero no importa. Vamos al último videito después. Quiero terminar. Fentanilo, muertes por fentanilo, dentro de poco se cumple 1 año. Importante. Muertes por fentanilo del secretario de Salud Lugones, que también, acá no pasó nada, dentro de poco se cumple 1 año, están previstas movilizaciones que vamos a Acá en Rosario pegó fuerte. anunciar, pegó fuerte, exactamente. ¿Qué más? Bueno, el amigo Caputo, amigo para ellos, para mí no. ¿Cuál de los dos Caputo? El Caputo, el ministro de Economía, De Economía. que hace un Listo. deporte de la deuda que nadie controla. Caputo tiene deuda con el Fondo Monetario, pidió deuda con el gobierno de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, lleva como más de 70.000 millones de dólares con la gestión también de Macri cuando fue ministro. Nadie le pide algún tipo de respuestas. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Hay un puente hecho? Nada. Y además del oro. El oro. Otra causa más, el oro. El oro. Que no sabemos dónde está. Mandó el oro al exterior del Banco Central y no sabemos dónde está. Increíble. Nadie pregunta y nadie investiga. La ministra Petovelo tiene varios también, Ministra Petovelo, almacenamiento de alimentos retenidos próximos a vencer, ¿se acuerdan? Causas judiciales, Grabois ahí denunciando entre otros. Bueno, un convenio supuesto con la Organización de Estados Iberoamericanos para beneficiar a sus amigotes libertarios de un club de rugby en Buenos Aires. Así hacían la tranza para que todo un equipo de rugby en Buenos Aires, esto no trascendió mucho, al principio de la gestión, todo un equipo de rugby libertario cobrando favores y sobresueldos de ese ministerio bajo el argumento de un convenio firmado con la Organización de Estados Americanos. Rugbyers del Colegio La Salle, los beneficiados.
Bueno, ¿qué más? Se comprobó y se dijo, títulos de algunos diarios, pocos, que el gobierno paga $350.000 junto a Estados Unidos para desestabilizar a gobiernos de México y de Colombia. Para desestabilizar con operaciones e informaciones falsas. Para eso sí hay plata. Bueno, la obra social de los militares, Yofa, Lo hicieron pelota. vaciado por Petri. Ujú. ¿Se dan cuenta de lo que estamos contando, no? Digo, porque yo tiro rápido porque si no, no llegamos. Tómese un poquito de agua. Voy a tomar un poquito de agua. Agreguen algo. Ceci está callada. No, sí, no, Pero, es una suma, son todas aparte es como si fuera un tráfico hormiga, ¿no? Porque en cada ministerio, en cada secretaría, es terrible. pero los van haciendo renunciar, eso fue como el reflejo que tuvo Milei hasta Adorni, donde hay muchos coinciden en que mover a Adorni es tocar a la hermana, Claro. en realidad Ese de manera trío, ¿no? simbólica, ¿no? Hay algo ahí que está Claro. obstaculizando, pero es cierto que el único capital político que tenía Adorni era justamente invocar la cuestión de la corrupción ajena y era lo único que tenía y lo perdió. Entonces ahí hay un vacío que se está generando y por eso el PRO también está tan interesado justamente en hacer un paso ahora, en avanzar y en un momento donde la libertad avanza está más débil, comérselo, digamos. Hay algo ahí de dar un paso en un momento de decir, bueno, puede ser un adversario en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, es el momento de avanzar sobre ellos. Ahí hay algo, sí. A mí lo que me espanta, este discurso de que dicen una cosa y en la práctica es totalmente otra. Esto de luchar contra la casta, de militar ficha limpia, de decir la moral es una cuestión de Estado, lo dijo el presidente días atrás en la asamblea, ¿no? Legislativa. Todo verso, porque esto es la práctica, esto es lo que está pasando, nada que ver a eso que están indicando. Porque cuando te dicen no tomamos deuda, ¿cómo no tomamos deuda si estamos viendo el escándalo que es la deuda? Es decir, te hacen un relato absolutamente alejado de la realidad, porque en la práctica es otra cosa. Esas son las políticas de estos gobiernos. Sturzenegger con su mujer en Cancillería, cursos de idioma para 10 o 12. La mujer de Sturzenegger, otro bandido que sigue zafando. El que le carga la motosierra, ¿no? Sí. ¿Sabés cuánto cobró la mujer? 114 millones de pesos para hacer cursitos. ¿Se le escapó eso? Sí, yo, dice ahí. Mirá. Igual las ideas de Sturzenegger, pagarle a la mujer es un vuelto, porque las ideas de Sturzenegger para la Argentina implican, por ejemplo, como según estuve escuchando en declaraciones de él mismo en un foro, creo que fue en el foro del Yao Yao, que también es propiedad de Elstein, así como el hotel donde empezó su carrera como presidente Milei, ahí en Buenos Aires, de darle una especie de reconocimiento jurídico a las sociedades formadas por inteligencia artificial en la Argentina, lo cual implica que es una gran oportunidad para todos estos tecnomagnates del mundo que concentran fortunas multimillonarias para empezar a hacer experimentos de empresas y sociedades que produzcan sin empleados, ¿no? Sin personal, solamente son conglomerados de datos que operan, y alguien lo opera, alguien lo controla en algún lugar, y eso en la Argentina, ¿no? Donde supuestamente Sturzenegger dice, bueno, pagarían impuestos acá, cuando de lo que hablan al mismo tiempo es de que no paguen ningún impuesto y por eso hicieron el RIGI. Es totalmente contradictorio y es un avance, es un abrir puertas para que los grandes capitales desembarquen aquí en la Argentina sin producir empleo. Su mujer fue premiada con un contrato, sin llamar a concurso, nada, directamente por su compañero Sturzenegger, para que dicte cursos. La mujer en Cancillería cobró 114 millones de pesos. Voy por el número 26 de 28 meses, me quedan las dos últimas, claro. Venta de candidaturas, un candidato que aparecía con la motosierra y ya se denunciaba que tenían que pagarles a ellos para que sean candidatos de la Libertad Avanza, ya tendríamos que haber pensado que algo mal iba a ocurrir, ¿no? Y sin embargo, se denunciaron ventas de candidaturas y no ha pasado nada. Y el número 28, caso Tilar, en Banco Nación, Daniel Tilar, compra de bonos en el Banco Nación, director titular del Banco Nación, Tilar, compra de bonos que favorecía a una empresa vinculada con su hijo y que perjudicó intereses del Banco Nación. Este Tilar también está vinculado con los créditos de los libertarios que dijimos antes, también favoreciendo a su hijo, de los dos lados del mostrador. Estas son las políticas neoliberales. No nos olvidemos, en medio del caso Adorni y su cascada, que ahora parece que es tendencia, de lo que pasó hace algunos días, la semana pasada. Vamos a ver el videito porque no es un caso aislado, son todos. Este videito, cuando Adorni fue a Cámara de Diputados a hacer su descargo,
claro, repaso de gestión, cómo fue el presidente Milei y todo su gabinete a acompañarlos y aplaudirlo, y pasaba esto. A Adorni, que lo siguen sosteniendo. No es un caso aislado, como uno puede pensar. Acá dimos 28, hay más, uno por mes por lo menos, de gestión de Milei. Pongamos el videito cuando estaba allí. Mirá, esto aplaudiendo a Peto Velo, Caputo, Karina y Milei. Vamos Adorni, mirá, los que fueron ahí a aplaudir a diputados. Muy bien. Vamos, Manuel. Ah, bueno, este es un videito ¡Vamos, Manuel! armado. ¿Eh? Pero bueno, en diputados fueron todos. ¡Vamos, Lila Manuel! Lemón. Vamos a Adorni a apoyarlo. No es uno, ¿eh? Son todos. Por eso digo hoy, decimos hoy, Definime que se dio. la escribana. Escribana. Hoy decimos la moral de Milei, Patricia. Patricia, vos. Y después te hablan de la cara. La moral de Milei a marzo. Bueno, son todos y todas los que están sosteniendo esta narrativa de hacer fingir demencia, como dicen ahora, que no pasa nada, y dejarla a la hermana en la presidencia momentánea de la nación, y realmente en un estado de calamitoso. Sí. Pero bueno, yo creo que tiene que ver también con esto, ¿no? De percibir un momento de un poco de fragilidad y debilidad de la Libertad Avanza, para por lo menos en la provincia de Santa Fe terminar de comerse la cancha de Unidos. El gobernador, por supuesto, no va a decir nada, pero evidentemente tensión hacia el interior del frente. Tampoco que los libertarios dicen. Los Como que libertarios lo no primero quieren han dicho que saber no, nada. claro. Los libertarios no quieren saber nada, porque bueno, no se perciben a sí mismos en ese nivel de fragilidad, lo cual es un problema político. Yo creo que a propósito de esto que dijimos, tenemos que hablar y profundizar los casos de corrupción que en muchos casos la justicia no quiere investigar, y también hablar de todo el Claro, resto, la ¿no? justicia es fundamental. Es fundamental, de lo mal que la están pasando argentinas y argentinos con sus problemas cotidianos diarios de transporte, de jubilación, de caída de los empleos privados, de los despidos, de la precarización laboral, de la caída de los salarios, y es un poco lo que podemos hablar ahora, ¿no? Así Con lo que es. viene. Así es. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y lo presentamos a Abel Furlan, secretario general de la UOM. Bueno, y después de este extenso repaso, porque la verdad la cantidad de casos de corrupción que acumula este gobierno es infinita, parece, vamos a hablar de cómo enfrentar justamente las políticas del gobierno de Milei con Abel Furlan, secretario general de la UOM y referente del Frente de Sindicatos Unidos. ¿Cómo estás, Abel? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por llamar. ¿Qué tal? Bueno, aquí estábamos repasando los casos de corrupción del gobierno de Milei, pero junto con estos casos de corrupción, por ejemplo, la sanción de la ley de reforma laboral ha sido un retroceso para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. ¿Qué tiene para ofrecer este Frente de Sindicatos Unidos en este contexto? Más allá de que nosotros comprendemos que son momentos de resistencia sobre el ataque artero, no solamente del gobierno nacional que tiene al presidente de la nación como líder en este momento, sino también a las multinacionales, que fueron las que de alguna manera en su momento pensaron, diseñaron, escribieron en sus estudios jurídicos la mal llamada modernización laboral. Más allá de esa resistencia que nosotros comprendemos que hay que darle pelea, y por supuesto que también nosotros decimos que en paralelo debemos estar los trabajadores discutiendo cuál es el modelo de desarrollo que pretendemos para nuestro país. Porque Milei va a pasar, Trump también se va a ir del gobierno de Estados Unidos, y uno sospecha de que las consecuencias van a ser que van a dejar tierra arrasada, y no podemos estar esperando que llegue ese momento para darnos cuenta o tener que andar pensando qué es lo que hay que hacer. Me parece que llegó el momento de empezar a recuperar una centralidad desde los trabajadores para ser protagonistas en la construcción de un proyecto y un programa de país que nos contenga a las mayorías populares y fundamentalmente a los trabajadores. Con esa tarea, con ese pensamiento nació el Frente de Sindicatos Unidos, tratando de hacer un aporte significativo en la resistencia, porque claramente todos los días
se levantan muy temprano en la mañana a pensar cómo siguen con esta pretensión de someter a los trabajadores, quitándole derechos, pero también pulverizando el salario y sometiéndolo a que los trabajadores tengamos que naturalizar, y fundamentalmente esto lo digo porque con mucho dolor, pero también con mucha propiedad. En la industria el salario promedio es de 800.000 pesos de promedio, y esto da vergüenza ajena. Y esto ha tenido que ver con una política de ajuste a partir de lo que fue el proceso devaluatorio, a partir de lo que fue profundizar la inflación en los primeros meses para pulverizar el salario y, por supuesto, con una férrea actitud por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, comandado hoy por el Grupo Techín, de estar poniéndole techo a las paritarias para que nosotros no podamos recuperar el poder adquisitivo perdido. En ese contexto nos dimos cuenta de que había que salir a pelear, pero también la posibilidad cierta de discutir, porque comprendemos desde el Frente Sindical Unido de que el problema de la Argentina sigue siendo un problema político, más allá de las cuestiones económicas que por supuesto son importantes para nuestra sociedad, pero el problema es político. Lo que está en juego es si los argentinos vamos a salir a defender un modelo de desarrollo de nuestra industria porque consideramos que disponemos de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda no solamente de nuestra sociedad, sino del mundo entero, y hace falta tener cabeza para poder diseñar una industria que le dé valor agregado, porque eso significa que vamos a poder conseguir trabajo digno y salario justo para nuestra sociedad. Y me parece que eso es posible. La Argentina ya experimentó un proceso de industrialización que le permitió al trabajador tener una participación de una distribución de la ganancia del 50-50. Y me parece que eso no debe ser una utopía por parte de los trabajadores de pretender ir nuevamente en busca de ese objetivo. No puede ser una utopía porque, como bien decís, Abel, ya pasó, ¿no? Y ya lo hemos visto y lo hemos también disfrutado, ¿no? A eso, ha ocurrido. ¿Cómo analizan ustedes estrategias para enfrentar lo que es la reforma de precarización laboral? Más allá del recurso judicial, ¿no? Que ha implementado la CGT, ¿analizan otras posibilidades de reclamo? Sí, claro. A ver, nosotros estamos muy preocupados porque quitarnos el derecho a huelga, que es la principal herramienta de disputa que tenemos con las grandes multinacionales, es una cuestión que nosotros no la podemos naturalizar. ¿Cómo vamos a estar dirimiendo las diferencias que tengamos con las patronales si nos sacan la principal herramienta? La caída de los convenios colectivos, llámese la ultraactividad, en los márgenes que plantea la nueva ley, también es un problemón. Nosotros tenemos un padrón de 16.000 empresas. Decime cómo hago para discutir 16.000 convenios colectivos de trabajo. La mayoría de ellas son pequeñas pymes, donde el convenio colectivo de trabajo es la base de sustento que tienen como derecho. De ahí uno puede aspirar para arriba. Eso va a desaparecer en el término de un año, porque así lo manifiesta la ley. Claro, ¿y qué analizan hacer frente a esto que ya está aprobado? Nosotros estamos reuniéndonos con nuestras cámaras empresarias para tratar de volver a convalidar los convenios colectivos de trabajo que tenemos, porque sabemos muy a ciencia cierta que el problema no son los derechos de los trabajadores que tiene la Argentina. El problema de la Argentina es otro. Todos sabemos que estamos en un cambio de época. Las grandes potencias volvieron a poner en la industria en el centro de la escena. Si no, miremos lo que sucede con Estados Unidos, que subsidia su producción, con Europa que la proteja su producción, y con China que, fortalecida como está, sigue planificando para ver cómo aspira a seguir quedándose con mercado en el mundo. Y eso es una disputa muy clara. No hay libre mercado como nos quieren hacer creer, hay disputa. Y en esa disputa, claramente, la Argentina va a contramano, desprotegiendo a sus trabajadores, pero también abriendo su economía a que los productos terminados ingresen, destruyendo todo el entramado productivo. ¿Quién se va a hacer cargo de esa situación cuando los trabajadores no solamente no tengamos el derecho que nos quita esta ley, sino que no tengamos trabajo? No hay ninguna posibilidad que la democracia resuelva el problema de esta sociedad sin trabajo digno y sin salario justo. Alfonsín fue el presidente que todos señalamos como el padre de la democracia, ¿no? En el 83. Y nos supo decir con mucha inteligencia, pero también con mucha contundencia, que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
Y nada de esas tres cosas hoy está sucediendo en nuestro país, con lo cual lo primero que está interpelándose en esta situación es la propia democracia. ¿Qué vamos a esperar? Que nuestra sociedad vea en el sistema democrático la imposibilidad de estar concretando un proyecto de vida. Me parece que ahí los trabajadores y quienes tenemos responsabilidades políticas por ocupar cargos de preponderancia en nuestras organizaciones, tenemos la necesidad de construir nuestra propia agenda para discutir de cara a nuestra sociedad que eso no es así, que es posible transformar esta realidad que nos duele. Y para eso debemos estar defendiendo y buscando las alternativas con los sectores mayoritarios de la Argentina. Por suerte en la Argentina los trabajadores todavía somos mayoría. No podemos estar pensando que vamos a delindar la responsabilidad que tenemos como trabajadores en manos de un aventurero para que venga a diseñar un esquema político que solamente esté orientado a defender el sistema financiero en contra y en desmedro de los sectores de la producción y el trabajo. ¿Qué es lo que pasó? A ver, el planteo que están llevando adelante del FRESU no solo es un tema particular de las demandas sectoriales, sino están construyendo una mirada de proyecto político y volver a las raíces de lo que fue el movimiento obrero con un programa, como fue a lo mejor La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de Ubaldini, en su momento de la CGT Brasil. Esa acumulación que están desarrollando de ideas y propuestas, la van a ligar al 27, el 2027, donde se disputa el poder en el tema electoral. Se van a sentar a jugar con esa mirada, porque uno ve que también ganar se puede ganar, pero hay que gobernar, ¿no? Nosotros tenemos muy en claro, fundamentalmente desde la Unión Obrera Metalurgia, y esto lo hemos podido consensuar también con las distintas organizaciones que somos parte del FRESU, que el problema sigue siendo político, con lo cual la respuesta a esta situación tiene que ser política. Ahora, claramente que también la política está interpelada por estos días en nuestro país, porque se han encargado a desprestigiarla los que no quieren que la política sea la que comande los destinos de nuestra patria, que es el poder real, sino también aquellos políticos que utilizaron a la política para traicionar la voluntad popular. Y de esto hay unos cuantos en la República Argentina. Entonces, ¿y por qué sucedió esto? Y porque hay ausencia de los trabajadores de los sectores mayoritarios. Y me parece que eso ha sido un error del movimiento obrero, desentenderse de la política como herramienta de transformación. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política que es el único instrumento que tiene cualquier sociedad para transformar cualquier realidad. Y me parece que en esa situación nos hemos dado cuenta que, corriéndonos de la discusión política, los trabajadores, que somos mayoría, le damos la oportunidad para que algún iluminado venga a plantearnos y a representarnos a nosotros con un cuento, como nos vienen haciendo hace mucho tiempo, que después no se cumple, pero que tiene como convidado de piedra propiamente a los trabajadores. Entonces siempre sufrimos las consecuencias, siempre terminamos siendo el jamón del sándwich para los ajustes, para los sometimientos. Entonces pareciera que lo responsable de los malos gobiernos, lo responsable de que la economía no funcione, de que la situación económica que tiene la Argentina no pueda tener un círculo virtuoso, somos los trabajadores. Y en definitiva, ¿qué hacemos los trabajadores? Absolutamente nada, no aportamos nada para que eso ocurra. Al contrario, nosotros nos levantamos muy temprano a la mañana a generar la riqueza que después los gobiernos de turno terminan distribuyendo muy mal. Y lo que hay es una muy mala distribución de la riqueza y esto está demostrado en los salarios que hoy perciben los trabajadores en nuestro país. Pasamos de tener el principal salario de América Latina en términos reales, el mínimo vital y móvil, a tener el tercero más bajo de la región. Y esto es consecuencia de la política. Ha habido una transferencia fenomenal de los sectores de la producción y del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía, en tanto en cuanto haya un proyecto de país que privilegie al sector financiero por encima del sector productivo, y claramente van a quedar 2/3 de los ciudadanos fuera de ese proyecto político. Nosotros apostamos a tomar las riendas y hacer propio nuestro destino
ocupando la centralidad que nunca debimos dejar de ocupar, para tener una voz muy fuerte de decirle a la política, estas son las necesidades del movimiento obrero. Esto es la demanda que tenemos de nuestros trabajadores. Y es por aquí. Y el día que no hagan esto, van a tener problemas con el movimiento obrero. De esto se trata. Una pregunta más, si puede ser. Hay un sector del sindicalismo, Juan Pablo Brey, que está, bueno, de aeronáuticos, que está promoviendo la candidatura de Dante Gebel. Brey dice que además de su sindicato, hay otros sindicatos que lo acompañan en el apoyo a este candidato que estuvo en la Argentina hace unos días y dio algunas entrevistas y, no mostró posiciones con respecto a casi nada. ¿Cómo vivís vos esta cuestión dentro del sindicalismo y qué tensiones genera esto al interior del peronismo? No conozco cuál es la propuesta de Gebel. Por supuesto que no desconozco que pasó a ser alguien que hay sectores que lo están impulsando, pero no conozco cuál es la propuesta. Yo lo que tengo hoy por hoy como responsabilidad es representar a mis compañeros y entiendo que la mejor forma de representar a mis compañeros es tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Y en Argentina hay un problema político que lo tiene que resolver la política y que lo tiene que resolver la política con los trabajadores siendo protagonistas de esa solución, no estando afuera, no evitando que los trabajadores podamos tener un ámbito de discusión para proponer las necesidades y las demandas que tenemos insatisfechas. Y me parece que no hay espacio para los improvisados, no hay espacio para quienes no supieron o no saben o nunca gestionaron. Ya tenemos un modelo. Milei viene de un sector donde nunca gestionó, donde nunca pisó una fábrica, donde nunca habla de industria, donde nunca habla de los trabajadores, tiene las pretensiones de someterlo porque ese es su principal mandante, que son las multinacionales, le exigen eso. Entonces, volver a repetir la historia, yo no quiero de vuelta encariñarme con una aventura que no sé cómo va a terminar. Sé si los trabajadores somos protagonistas en la discusión de cuál es el modelo de desarrollo, de producción, de trabajo digno, de salario justo, para que los trabajadores podamos pensar con nuestra familia un proyecto de vida, en esa tarea vamos a estar trabajando y dejando lo mejor de nosotros. Pero que no venga nadie a querernos proponer algo sin que los trabajadores tengamos nuestra propia opinión, sin que los trabajadores tengamos nuestra propia participación. Abel, ¿cuántos despidos hay en la era Milei en el sector de ustedes metalúrgicos? Hemos perdido 25.000 trabajadores desde Terrible. que Milei es presidente de la Nación. Y no son cualquier trabajador, son trabajadores sumamente calificados, son torneros, son fresadores, son soldadores, que hoy andan con una motito viendo cómo se la rebuscan. Este no es el país que nosotros queremos. Nosotros creemos que la Argentina no solamente dispone de recursos naturales, dispone de recursos humanos como para poder generar el desafío permanente de construir una industria floreciente y no hay ninguna posibilidad. Mirá, si los trabajadores tienen hambre, si los trabajadores con su esfuerzo no garantizan un proyecto de vida, no tiene razón de existencia ni nuestro país ni ningún otro país del mundo. Alguien muy inteligente supo decir en su momento que gobernar es dar trabajo. Bueno, el gobierno de Milei con algunos sectores de poder están haciendo absolutamente todo lo contrario, despojando de lo más preciado que tiene cualquier trabajador, que es la pérdida de empleabilidad. Y por supuesto, el que se queda con un trabajo sabe perfectamente bien que tiene que salir a buscar otro, porque con uno solo no garantiza ni siquiera las necesidades básicas. Entonces pretenden que naturalicemos que para vivir medianamente, dignamente, tenemos que tener 2 o 3 trabajos. Bueno, hay una ecuación que no cierra. Te agradecemos mucho, Abel. La verdad que sí, está muy bien escuchar un poco una voz en defensa de los trabajadores y también siguiendo esto del Frente de Sindicatos Unidos, que bueno, no deja de ser una novedad política importante en la Argentina también. Te agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo, que sigan Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hay un proceso de implosión en este momento en la República Argentina, a diferencia de otros momentos de la historia, ¿no?, donde fue todo tan cambiante en la historia argentina, de implosión desde las familias para afuera. Están reventando las familias con las deudas, sobre todo las deudas familiares, los vínculos con los bancos, con las billeteras virtuales y con el prestamista del barrio, que están generando una implosión desde adentro de las familias hacia afuera, muy peligroso. Peligroso. Sí, terrible. Bueno, hacemos una
pequeñísima pausa y conversamos con Esteban Paulón. Por esas cosas que se dicen por ahí. Yo decidí hacer oídos sordos para mí. Porque en la lengua del de palo puede estar la falsa llave que me lleve para entrar a la desdicha de ser una más de ellos. Por esas cosas que se venden. Bueno, y como les comentábamos, vamos a conversar con Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas, un histórico militante por la diversidad sexual, socialista, que seguimos mucho en las redes y también, bueno, te hemos visto. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué Hola, tal, Esteban. Ariel? Un gusto verte al aire de nuevo. Muchas gracias, Esteban. Aquí Gracias. estamos. Bueno, Esteban, acá te llamábamos en esta oportunidad porque, bueno, vimos tus declaraciones sobre tu oposición a la integración del Frente Unidos de Santa Fe con La Libertad Avanza. Hubo, bueno, otros integrantes como José Corral, radical, o Gisela Escaglia del PRO, o Cristian Cuna también del PRO, que vienen promoviendo en los últimos días una integración de La Libertad Avanza en Unidos. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con quizá un momento de fragilidad de La Libertad Avanza y una idea del PRO y de los radicales de eliminar a un potencial, a un adversario electoral con el que no se quieren medir? Mira, Cecilia, la verdad que no termino de entender cuál es el origen de esa movida, porque la verdad que, primero que La Libertad Avanza no ha expresado su voluntad de incorporarse a Unidos, así que no sé por qué vamos a buscar, o algunos sectores de Unidos intentan ir a buscar a un partido político que aparte ha denostado, como casi ninguno, no solo a Unidos y al gobierno provincial o al socialismo en particular, donde hay un especial ensañamiento de Milei y de las ideas de La Libertad Avanza con el socialismo, sino también con un espacio con el cual ni siquiera con los matices que podemos tener compartimos una mirada de un rol del Estado, de una presencia del Estado, de una inversión pública en relación a la provincia que queremos construir. Traer a Unidos a un espacio político que dice que el Estado es una mafia, que está organizada para robarle a la gente, que el Estado no se tiene que ocupar de la salud pública, que el Estado está bien que desfinancie las universidades, que se ensaña con crueldad permanente con los sectores más vulnerables, especialmente lo vemos en los sectores de discapacidad, en todo lo que fue la lucha del Garrahan y obviamente también con jubilados y jubiladas. Me parece que no hay mucho no hay un lugar común que construir. Y uno puede tener matices. Yo reconozco los matices en Unidos, ¿eh? Yo no firmo al 100% abajo de todo lo que hace el gobierno de Puyaro, ni de todas las ideas que tienen los socios de Unidos, pero hay un proceso de decisión colectiva, nosotros somos parte de esa gestión, fuimos a elecciones, disputamos todos los espacios, tuvimos candidatura de gobernador para abajo, todas, la ciudadanía eligió a Puyaro gobernador, pero eligió también una mayoría parlamentaria de diputados y diputadas socialistas, eligió a un senador socialista por el departamento de la capital, y en ese contexto le ponemos nuestra impronta con las limitaciones que tiene cualquier espacio político, donde uno negocia, a veces logra el 100% de lo que espera, a veces menos, a veces te vas más conforme, a veces menos conforme. Ahora, hay hoy una dinámica de toma de decisiones donde el socialismo también se planta en determinados temas y hace valer
su voz, que no lo veo en un esquema de construcción política con La Libertad Avanza. Y por otra parte también, yo creo que Unidos tiene que crecer, me parece que es importante que crezca. Ahora, la ampliación no es hacia La Libertad Avanza y la ampliación no es hacia la derecha. Ya tenemos partidos de mirada más liberal en Unidos que hacen su aporte. La ampliación tiene que ser a los sectores de las organizaciones sociales, algunos sectores que en su momento nos apoyaron y que hoy se sienten desencantados, descontentos con algunas de las medidas o reformas que ha impulsado Unidos, y tenemos que ir a hablar con ellos para ver qué es lo que ha pasado y volver a reconectar para construir una mayoría que no solamente sea política, sino que también sea social, ¿no? Y creo que la concepción de la política que tiene La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso. Me parece que es sano que los debates se den a cielo abierto, y como dicen por ahí, opinar es gratis. Si bien yo no activo tanto en la política provincial, sí creo que el socialismo está cumpliendo un rol en el plano nacional de una clara oposición al gobierno de Milei, y me parece que tenemos que ser congruentes y consistentes también en las realidades provinciales. Yo creo, Esteban, que el Partido Socialista dejó de ser tal en la provincia de Santa Fe desde que se unieron, por ejemplo, con el PRO, que está más cercanos de La Libertad Avanza que ningún otro sector, o con los radicales de derecha llamados ahora identificados como radicales con peluca, ¿no? Con lo cual ahora prácticamente, es más, hay políticas de Puyaro que se caracterizan por castigar a los empleados públicos. Los docentes son los más castigados en la provincia de Santa Fe. No me parece ese socialismo de antes. Con lo cual ahora unirse a La Libertad Avanza, me parece, desde mi punto de vista, no habría mucha diferencia. No, yo no comparto, Ariel. Yo creo que yo he sido crítico te digo, de muchas de las medidas que se han tomado, incluso públicamente, cuando recién asumió Puyaro, recuerdo, hubo un recorte importante en las políticas de género y yo fui uno de los que salió a acompañar a los trabajadores y estuve allí con ellos y me expresé públicamente. No creo que Puyaro sea lo mismo que Milei, claramente. Me parece, sí, que en los temas en los cuales evidentemente ha habido decisiones que nos hacen ruido o que no compartimos, hay que ir a hablar con esos sectores y tratar de reconectar para que sean parte del programa político de Unidos. No para sacarse una foto y decir, y ahora apoyo a los docentes. O sea, entiendo que hay malestar en algunos sectores del empleo público, en la docencia. Creo que hay que ir a hablar, a conversar y a construir un programa. Y aparte nosotros tenemos la vocación de estar en Unidos para que el socialismo sea gobierno en cabeza de Unidos, no para ir de segundos de ningún otro partido. Por eso competimos y por eso en la próxima elección vamos a competir en todas las categorías. O sea, en cada localidad, en cada comuna y en cada categoría va a haber candidatos y candidatas socialistas. Obviamente que creo que hay que hacer, por supuesto, un análisis hacia el interior, pensar las políticas que impulsamos. Seguramente después de muchos años de gobernar la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, habremos perdido algo de frescura, algo de rebeldía, ¿no? y de disrupción que hay que recuperar. Al menos es mi mirada, y lo planteo claramente y se lo planteo a mis compañeros y compañeras también en todos los espacios que tenemos. Yo estuve el lunes en la ciudad de Santa Fe, estuvimos haciendo un recorrido, reunidos con organizaciones, hicimos un par de actividades también, y la verdad que una de las actividades en la Universidad Nacional del Litoral es impresionante la cantidad de jóvenes que había ahí, que tenían un entusiasmo, que nos vinieron a cuestionar un montón de cosas, y bienvenido que nos vinieron a cuestionar porque era una charla abierta. Me parece que eso es lo que tenemos que estar escuchando y nos tenemos que nutrir. También el proyecto socialista que llegó al gobierno en Rosario en los finales de los 80 y llegó a la provincia de Santa Fe mediados de los 2000, era un proyecto que venía justamente de recoger toda esa experiencia del movimiento estudiantil, de la juventud universitaria, de la juventud no universitaria, del vínculo con muchísimos sectores sociales, políticos, sindicales. Bueno, hay que caminar ese camino. Muchos partidos han tenido mejores y peores momentos y tenemos que ser capaces de reconocer lo que tenemos que cambiar, obviamente, para recuperar esa idea. Mi idea del Partido Socialista es que es un partido que tiene que estar competitivo en el territorio, disputando los espacios de poder realmente, no testimonialmente, realmente, y tiene que estar abierto a hablar con todos los sectores, incluso con aquellos con los que no construyamos políticamente, pero con los que tengamos puntos en común en determinados proyectos. Al menos acá en la Cámara de Diputados lo hacemos habitualmente. Bueno, ahí marcas la diferencia, Esteban, ¿no? Estás en un lugar donde marcas un perfil, no de ahora, sino hace que arrancó el gobierno de Milei, donde vos sos opositor,
enfrentas al poder, enfrentas decisiones duras, que me parece que es por ahí distinto. Creo que tu voz marca un camino que a lo mejor no el de Gisela Scaglia, ¿no? Y vos esa disputa la llevás Sí, bastante pero a, a- Pe- a Pero la nosotros, raya, digamos, ¿no? sí, totalmente, pero nosotros también nos integramos en Provincias Unidas con la identidad socialista y nos integramos por un tema de estrategia electoral. Vos pensá que nosotros con Mónica Fein y Natalia de la Sota, Natalia no es socialista, pero la nombro porque fuimos los tres díscolos, fuimos los únicos tres diputados del bloque de Encuentro Federal que votamos en contra de la ley Bases. Claro. Y en ese momento muchos sectores que apoyaban a Milei, que decían hay que darle las herramientas, hay que darle la oportunidad, Argentina necesita un cambio, bueno, nos miraban con desconfianza, porque dijeron, y usted al final no le viene nada bien. El presidente propone una reforma y ustedes no la quieren, y nosotros lo votamos en contra porque entendíamos hacia dónde iba esa reforma, y a partir de allí, luego logramos construir dentro de ese bloque una mayoría de oposición. Y hoy si vos ves cómo vota Unidos, o Provincias Unidas y el Espacio Unidos en la Cámara de Diputados, en la mayoría de los temas somos mayoría los que votamos en una línea más parecida a la que venimos sosteniendo desde el inicio de que yo llegué aquí a la banca en la Cámara de Diputados. Y bueno, es la pluralidad que hay en un bloque que es diverso, que está junto porque compartimos obviamente algunas estrategias parlamentarias, pero en la cual también valen las ideas. Y ahí hay identidades políticas fuertes, está la coalición cívica, está el radicalismo, hay una parte, está el socialismo, hay una parte del radicalismo. Digo, también tenemos una historia, una identidad y tenemos que honrarla. Sí, Esteban, yo te escucho y yo entiendo, por supuesto, una militancia política que apunta a tensionar dentro de un frente, tratando de, de fortalecer el espacio del socialismo. Lo que pasa que también yo te quiero preguntar, de cara al 2027, hay una narrativa de cómo se planta Unidos frente al gobierno de Milei que empieza a tensionar evidentemente los sectores más hacia la derecha, como lo que representa Scaglia, Cuna, Corral, o sea, un radical muy de derecha, o sea, el radicalismo está derechizado de un modo, lo que está haciendo Lozada con el tema de las falsas denuncias. Entonces Bien. hay una disputa también por ese discurso, ¿no? Por la relación de Unidos con con los derechos y con la democracia. Nosotros tenemos que ser claros. Cuando Puyaro se para y dice que los docentes son fascistas porque levantan un cartel, hay una disputa sobre la narrativa y cómo mostrarse No, bueno, alineado esa a la... afirmación, Cecilia, no la comparto para nada. Me parece que nosotros tensionaremos hasta donde se pueda tensionar, y si hay un momento que hay una contradicción que es insalvable, dejas de tensionar y buscas construir otro espacio. Esto es claro. Tampoco está abrazado y para toda la vida. Nosotros creemos que hay margen para plantear ciertos debates y que hay margen para que el socialismo pueda ser una voz fuerte dentro de Unidos, y queremos liderar Unidos. Esa es nuestra estrategia. Nosotros no estamos en Unido para ver qué lugar en la lista nos dan en algún lado. Y estamos dispuestos también, hemos ido a muchas elecciones a perder, pero entendiendo que nuestras candidaturas tenían que estar y tenían que expresar las ideas del partido. Entonces, se tensiona. Yo eso no me quiero meter porque no estoy yo en la negociación provincial, pero entiendo que, por lo que vengo hablando, tensionás hasta donde tensionás, tenés que expresar más claramente seguramente algunas diferencias y los matices tienen que ser más definidos para que la sociedad entienda cuáles son las diferencias adentro de Unidos, y si esas diferencias en un momento se vuelven insalvables, será cuestión de ir para otro lado o que otros se vayan para otro lado, porque digo, también quizá alguna de las otras fuerzas de Unidos en algún momento deciden ir ellos hacia la Libertad Avanza y la Libertad Avanza los recibe. No va a ser el caso del socialismo. Nosotros vamos a apostar a fortalecer Unidos. Si en algún momento la mayoría de Unidos va en otra vía, no será nuestro lugar. Y si nosotros logramos dar esos debates y sostener a Unidos en un espacio que entendemos reivindique y defiende la democracia, haremos, obviamente, serán otros los que irán a buscar un horizonte a la Libertad Avanza, ¿no? Eso, creo que falta todavía un poco para eso. Importante que este debate se pueda dar de cara a la sociedad y que nosotros seamos claros en cuáles son los valores que defendemos. Esteban, ha pasado un tiempo largo, pero siento la necesidad de preguntarte, porque fui uno de los que te criticó, Sí, tu claro. apoyo a la baja edad de imputabilidad en los chicos, en los menores. Vos que sos y te reconocemos un verdadero luchador, desde hace tanto tiempo nos conocemos, por los derechos de LGTB y las minorías y todo eso, ¿no? Que verdaderamente valoramos. ¿Cómo pudiste votar eso? Mira, Ariel, nosotros desde el partido teníamos desde el año 2006 un proyecto de ley muy parecido al que se aprobó,
En la actualidad, la ley que rige es una ley de la época de la dictadura, que para las personas mayores de 16 años establece un régimen de patronato. Esto quiere decir que los jueces, el sistema judicial, tiene la total capacidad de decidir muchas veces incluso la privación de la libertad. Este proyecto de ley, que obviamente entiendo generó entre sorpresa, indignación, puteadas y todo tipo de cosas, a las que estamos sujetos quienes decidimos hacer una militancia política y nos hacemos cargo de lo que votamos y de las posiciones que sostenemos, como al menos creo en eso, siempre me he hecho cargo de las decisiones. Entendimos con algunas condiciones que logramos incorporar al proyecto, como la prohibición del alojamiento en establecimientos penitenciarios de las personas menores y un esquema que incorpora el sistema de protección a la infancia en términos del derecho a la defensa para niños y niñas menores de 16 años que antes no estaba contemplado en el sistema anterior, que era un avance. Yo sé que es un tema difícil, que es un tema complejo. A mí mismo me costó muchas horas de debate y me sigue costando horas de debate conmigo mismo. Es un tema que seguramente me marcó y me va a marcar en términos de los temas que me ha tocado tratar en la Cámara, pero creo que, y entiendo también el contexto. Mucha gente dice, bueno, entiendo, pero con este gobierno, bueno, nosotros tenemos que pensar leyes que atraviesen los contextos, porque yo no tengo duda que mi ley se va a ir. Y también quiero que pongamos sobre la mesa la discusión sobre las políticas públicas que durante décadas los gobiernos no llevaron adelante para la inclusión y la protección de las infancias, porque la infraestructura para los espacios, y me hago cargo de lo que nos toca a nosotros en el momento en que estuvimos en las gestiones a cargo de esas áreas, también hay una idea en donde no hubo prácticamente inversión en las políticas de infancia, ni en las infraestructuras para que esos centros de alojamiento estén preparados, ni en políticas de contención para que los pibes y pibas no lleguen a una situación en la cual pudieran estar cometiendo un delito. Nadie quiere ver un pibe preso. Igual el camino no era este. Esto es una herramienta legal. Pensar que la inseguridad se soluciona metiendo en cana a chicos. Yo no dije eso. Bueno, no, pero la finalidad del proyecto libertario tiene que ver con ir detrás del delito antes de evitarlo. No es el texto que se votó. Sí falta, esto es una herramienta, es una parte. Sí faltan las políticas de prevención. Ahí están los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, y obviamente debe haber una participación más activa del gobierno nacional, que no la hubo en décadas, y quiero decirlo. Entonces, lo que tenemos que discutir para el proyecto de futuro que construyamos con distintos actores de la política, que creo que hay que construirlo, que tiene que ser amplio, que tiene que ser progresista, es qué políticas de protección e inclusión a la infancia vamos a llevar adelante en términos de dar otras oportunidades para que esto sea un asterisco en el Código Penal y no algo que rija y ordene la política para las infancias de parte de los gobiernos. Y esto tiene que ver con la educación, con la alimentación y con un montón de otras cuestiones, obviamente. Esteban, te hago una última pregunta sobre el tema Adorni. Vos, como diputado nacional, estuviste ahí en la Cámara el día que Adorni fue a dar su no explicación de la situación. ¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados frente a una situación donde, bueno, el jefe de gabinete es alguien, francamente, que está en conflicto con la ley y que, bueno, ahí permanece frente a un gobierno nacional que no dice nada? Si logramos la voluntad de una mayoría, la semana que viene convocar a una sesión para iniciar el proceso de interpelación y moción de censura. Hay un consenso importante, no entiendo, aún no están los 129 votos, pero estamos dialogando con un grupo de diputados y diputadas de distintos bloques para habilitar o pedir una sesión la semana que viene, a suerte y verdad, plata o mierda, pato gallareta, que el que realmente, digo, para pedirle la renuncia por Twitter somos todos rápidos. Pero acá solo 3 diputados nacionales lo denunciamos penalmente a Adorni, y esta causa que hoy hace todas las revelaciones es la denuncia que hicimos nosotros cuando nos decían que estábamos locos, que no nos metábamos con Adorni, que era Karina, que era qué sé yo. Y muchos ahora en redes están que Adorni, se ríen de la cascada. Si te reíste de la cascada, te espero la semana que viene dando quórum en la sesión especial para iniciar el proceso de interpelación del jefe de gabinete. Muy bien. ¿Tan cerca? Bueno, estamos cerca. Los votos. No estamos tan lejos, Siempre Esteban, la moción de censura es la renuncia directamente y ya queda ahí. Sí, es un proceso en etapas. O sea, primero tenemos que hacer una sesión, hay que convocar a las comisiones. Es como cuando fue universidades, Garrahan, discapacidad. Pero hay que iniciarlo en algún momento. En algún momento, perfecto. Si no, no iniciamos nunca. Aparte, yo una cosita quiero decirles, hasta Patricia Bullrich le está pidiendo la renuncia.
Sí, sí, la Ahora. salpica. Salpica en su honor, en su Claro, falso honor. y nosotros no podemos mirar para otro lado. Así Si es. antes de la semana que viene renuncia o lo echan, bueno, ¿qué va a hacer? Paciencia. Pero nosotros tenemos que poner en marcha el mecanismo y estamos trabajando para en las próximas horas poder hacer ese anuncio. Te agradecemos mucho y te agradecemos especialmente tu voluntad de diálogo que, No, por que favor. mantenés. Sí, por Ustedes. supuesto. Muchas A gracias. ustedes, Muchas gracias, felicitaciones, Esteban. felicitaciones Ariel, bienvenido. de Gracias, nuevo. Esteban. Ya te vamos a invitar acá también. ¿eh? Como Muchas envío gracias. con un matecito, una Sí. chupita, algo. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Muchas Muy bien. gracias. Bueno, Bueno, muy ahí bien. estamos. Bien. Bueno, qué bueno por dialogar con la gente de los distintos partidos, ¿no? Parece raro en estos tiempos mantener un diálogo político ahí aun cuando no estés de acuerdo en algunos temas, no deja de ser muy importante, ¿no? Ujú, Muy exactamente. importante. ¿Puedo decir Muy tres importante. temitas de acá rápido? Sí, por supuesto. Primero, la favorita se está vaciando. Sí, Se está quedando sin locales. Sí. No venden, dicen. sí. Y hay intereses de un grupo empresario chino que está poniendo. Están abajo, quieren ir a De planta alta. subir. Claro, de subir. Está mal horno. Sí. Que además formaron contratos para. No me vas a ir ahora. Se me fue la empresa mayorista de alimentos que de Rosario han comprado. O han hecho un contrato. ¿Cuál es? ¿Cómo? Micropack. Gracias, Ajá. productora. Micropack. El mismo grupo. Eso es uno. Han intimado a la cooperativa Trechel, que está ahí en la zona de Puerto Norte, un espacio muy requerido por las inmobiliarias para que se retiren. El gobierno nacional. Esos territorios son muy Claro. codiciados. Claro. Mucha guita. Para ¿Ahí donde se va a ir vender. el circo? ¿Se acuerdan? Sí, el Sí, sí, circo. vender los últimos lotes que queden. Bueno, la cooperativa de Trechel intimada. Y lo último, hay una movida esta tarde a las 7 en el ingreso por la zona sur del balneario Pago de la Florida para juntarse y juntar firmas contra este parque acuático al estilo, no sé, Disney, ¿será? El tobogán con agua que te chorrea y todo. Tobogán de plástico. De plástico que va a ser, después habrá que pagar, pero que va a terminar con gran parte del espacio de playa pública, no paga, que todavía tenemos y podemos disfrutar los rosarinos y los turistas que vienen de otros lugares. ¿Sabe Una quién cantidad no- de plástico inmenso. ¿Sabe puesta quién al lo va a lado del hacer, río. no? Plástico, cemento y 62 árboles en riesgo. Sí. ¿Sabe quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Una empresa, Cruz y Juegos. Sí, Pero bueno, sí todo, ojalá que no lo todo, puedan todo, hacer, porque hay todo. mucha oposición. Así que Bueno, ojalá que. hoy empieza a hacerse una movida importante, por eso lo quiero decir, porque ya están juntando firmas en Barrio La Florida sobre todo, pero una movida importante a las 7 de la Está tarde bien, hay que. en ese lugar. Imagínate donde- todo ese plástico con el calor que hace en el verano, esa cantidad de plástico y cemento. Plástico ahí, y cemento. Es una cosa tremenda. Se ve que andan bien las empresas. En vez de plantar árboles. Sí, En fin. exactamente. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos con la moción de Le quiero, censura. le quiero decir algo, Sí. antes Diga. que después despida. Los jueves a las 19:30 estamos por TV Regional también, Muy que nos bien. pueden ver. Epa. Qué Así bravo. que bueno, Por si les quedó alguna duda. Por Muy Hoy bien. estamos agrandados. Estamos ¿eh? Jueves bien, ¿eh? 19:30, Televisión Regional, lo mejor de Siga Siga. Bueno, nos pueden seguir ahí en YouTube, se suscriben, es gratis, Late Stream, Ujú. y ven los programas, los comparten, los comentan, todo eso. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.